Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subimos al canal. En este caso, la finalidad del vídeo es explicar cómo solucionar la prueba que ponemos al final del curso presencial de Excel 2013. En este caso, aunque estamos utilizando la versión 2016, esto no es relevante porque las funciones son iguales para la versión 2013 como para la versión 2016 y se pueden utilizar también en versiones anteriores de Excel. La prueba final consiste en utilizar una hoja donde hay una nómina y en el momento que pongamos el nombre del trabajador, aquí tenemos una lista desplegable que nos devuelva pues todos los datos del trabajador, así como su salario base, la antigüedad, transporte, plus de subvención y confidencialidad, que nos calcule las retenciones y el total de vengado, el total de retenciones y el líquido a percibir, así también los días del periodo de esta nómina. Para ello tenemos una base de datos con los empleados. Aquí tenemos todos los datos que necesitamos. Esta prueba tiene dos partes. O le damos a elegir a los usuarios dos opciones. O bien puede elegir la primera opción y para ello utilizar la hoja nómina y empleados, o bien la segunda opción y utilizar la hoja nómina 2 y empleados 2. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La diferencia es simplemente que en la primera opción tienen la antigüedad ya calculada, por lo tanto no tienen que calcular absolutamente nada en relación a las percepciones salariales, mientras que en la segunda opción, en la hoja empleador 2, la antigüedad no está calculada. Por lo tanto, tienen que calcularla ellos. ¿Cómo la calculan? Para ello tenemos una nueva celda, una nueva columna, un nuevo campo, al que hemos llamado fecha de contrato. Aquí está la fecha en la que se le realizó el contrato a cada trabajador. Y la antigüedad se calcula siguiendo estos criterios. Como una vez que tengamos calculada la antigüedad, el resto es igual tanto para la primera opción como para la segunda opción, vamos a empezar en este vídeo a explicar cómo calcular la antigüedad. Para calcular la antigüedad lo podemos hacer o bien directamente con una única fórmula, bien podemos utilizar una única fórmula para calcular los años y posteriormente en base a los años calcular la antigüedad, o bien podemos por un lado calcular la fecha actual, aquí sacar los años y utilizar esta celda para calcular la antigüedad. Las tres opciones son correctas porque lo importante es calcular la antigüedad. Vamos a hacer la más sencilla, que va a ser calcular primero la fecha actual, la fecha a la que estamos el día de hoy, y posteriormente calcular los años que han pasado y los años de antigüedad que tiene cada trabajador. Para ello vamos a utilizar la función hoy. Bien, pues creo que es bastante sencillo. Aquí hacemos un autorrastre y ya tenemos una celda con la fecha actual. Y aquí lo que vamos a calcular son los años que han transcurrido para cada trabajador, es decir, los años de antigüedad que tiene cada trabajador. Y para ello vamos a utilizar la función SIFECHA. Abrimos paréntesis. La función SIFECHA, ya sabéis que lo primero que hay que poner es la fecha más antigua, punto y coma, la fecha más actual, que en este caso es hoy. Esto se podría hacer también de la siguiente forma. Punto y coma, y aquí ponemos hoy, abrimos y cerramos paréntesis. Es decir, nos ahorramos el tener que poner aquí esta celda. Pero bueno, como ya lo hemos hecho, punto y coma, perdón, ponemos la fecha actual, punto y coma, y el parámetro que será que nos devuelvan los años. Cerramos paréntesis y ya tenemos los años que cada trabajador tiene. Y ahora ya vamos a calcular la antigüedad. La antigüedad tenemos aquí los criterios y lo primero que nos dice es que aquellos trabajadores que lleven menos de un año en la empresa no van a cobrar nada de antigüedad. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajador, me parece que es esta, sí, que no tiene ni un año en la empresa. Entonces este trabajador, esta trabajadora no va a cobrar nada de antigüedad. Bueno, para ello vamos a utilizar un si anidado si la prueba lógica, es decir, esta celda es menor que 1,
punto y coma, pues no cobra antigüedad. Para ello lo vamos a hacer poniendo un 0. Bueno, y ahora nos quedan otras tres opciones, es decir, que lleve trabajado entre 1 y 5 años. Si lleva entre 1 y 5 años, cobran un 5% de antigüedad y la antigüedad se calcula del salario base. Luego tenemos, nuevamente anidamos un sí, si la celda N2 es menor que 6, podríamos utilizar mayor o igual a 5, también nos vale esa opción. Punto y coma, es decir, si es menor que 6, tenemos que multiplicar el salario base por el 5%. Por lo tanto, salario base por el 5%. Ahora bien, nos siguen quedando dos opciones. Que tengan entre 6 y 10 años o que tengan más de 10 años. Bueno, pues volvemos a anidar un nuevo sí, abrimos sí. Prueba lógica. Si N2 es menor que 11. Es decir, si ponemos menor que 11, cubrimos el periodo de 6 a 10 años. Porque el periodo de menos de un año ya lo tenemos cubierto en el primer sí, y el periodo de 1 a 5 lo tenemos cubierto en el segundo sí. Por lo tanto, ahora menor que 11 cubre el periodo que hay entre 6 y 10 años. Punto y coma. Si se cumple la condición, es decir, si es menor que 11, tenemos el salario base por, y aquí tendríamos el 8%. Y ya como solamente nos queda una opción, será el salario base por el 15%, que es el que cobra aquellos que lleven más de 10 años en la empresa. Cerramos los paréntesis, son 3, pulsamos Enter y aquí tenemos lo que cobra este trabajador, hacemos un autoarrastre y ya tenemos lo que cobra cada trabajador. Y vamos a ver, simplemente comprobar que funciona. Bueno, pues aquí tenemos el salario base, es el mismo. Este trabajador no tiene ningún periodo de antigüedad, es decir, no cobra nada. Este está entre 1 y 5, pues cobra el 5%. Fijaos que todos los que están entre 1 y 5 cobran el 5%. Luego tenemos este trabajador que está entre 6 y 10, tiene 7. Y luego, por último, los que tienen más de 10 años que cobran el 15%. Bueno, pues ha funcionado correctamente y ya tenemos la primera parte. Esto se podía hacer perfectamente sin necesidad de utilizar ninguna de estas celdas. Para ello tendríamos que escribir directamente la función. Lo vamos a hacer aquí. Bueno, lo hacemos directamente. Vamos a borrar estas dos opciones. Y aquí también vamos a borrar y vamos a ver cómo escribimos la función. Puede resultar quizás un poco complejo, pero realmente no lo es, porque es lo mismo que hemos hecho. Tenemos, sí, abrimos paréntesis, la prueba lógica. La prueba lógica tendríamos que incluir la función si fecha. Abrimos paréntesis, fecha de contrato, punto y coma. Y ahora para calcular tendríamos que poner la función hoy. Y así tenemos la fecha actual. Entonces, si el resultado, y aquí el parámetro, que van a ser años. Bien. Bueno, si el resultado de esta fórmula es menor que 1, punto y coma, 0. Si no, bueno, pues sí, y ya es repetir nuevamente el mismo argumento. Es decir, lo que ya tenemos que ir haciendo es si fecha, G2, hoy y repetir. En este caso, en vez de menor que 1, sería menor que 6. Lo vamos a ir haciendo y así abrimos paréntesis, si fecha, nuevamente G2, perdón, que no he cliqueado, punto y coma, hoy, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, el parámetro y, cerramos paréntesis, y en este caso sería menor que 6. Punto y coma, si es menor que 6, tenemos el salario base por el 5%. Punto y coma. Ahora, si es falso, pues bueno, volvemos a anidar un sí.
si fecha, nuevamente, aquí en repetir. Como es repetir, lo voy a hacer rápido y ya terminamos y explicamos la función. Bien, pues tenemos ya la función terminada, aquí la podemos ver, creo que es bastante intuitiva, ya habíamos visto la primera parte, nos quedaba solamente la parte final y creo que es bastante intuitiva, por lo que, bueno, no vamos a dedicar mucho tiempo a esto. Pues una vez que ya tenemos calculada la antigüedad, los siguientes pasos ya son iguales para las dos opciones del ejercicio, por lo que lo voy a hacer aquí. Pues bien, una vez que ya tenemos todos los datos en la base de datos, lo único que nos queda es empezar a traer estos datos a nuestra nómina. Vamos a empezar por el DNI y para ello vamos a utilizar la función buscar v. Pero antes de la función buscar v, vamos a empezar con la función si_error, porque no queremos que nos devuelva un error cuando no hay nombre en esta celda. Por lo tanto, empezamos con la función si_error, en valor ponemos la función, ahora sí, buscar v, abrimos paréntesis, valor buscado va a ser este va a ser siempre valor buscado va a ser h4, punto y coma, la matriz va a ser en la hoja empleador 2 desde A2 hasta L9, punto y coma. Aquí podríamos hacer una referencia absoluta porque en algunos casos podemos hacer un autoarrastre y cambiar simplemente el indicador de columnas. No lo vamos a hacer porque la función buscar v la voy a hacer solamente una vez. No lo vamos a estar haciendo para toda la nómina, porque es el mismo proceso para cada dato. Punto y coma, el indicador de columnas. En este caso el indicador de columnas es la columna B, por lo tanto la columna 2, y lo vamos a hacer ya. Iba a explicar algo antes, pero mejor lo hacemos así y ahora lo explico. Y la opción falso. Bueno, cerramos el paréntesis de la función buscar v, punto y coma, y ahora en valor si_error, pues ponemos que no haga nada. Cerramos el paréntesis y ya tenemos la primera opción. Bueno, aquí nos da un error, nos dice que la celda no está protegida y que la bloqueemos. Esto es porque ya la tenía bloqueada anteriormente, entonces me da ese error. Esto no es un error importante. Bueno, pues tengo el DNI. Ahora voy a hacer la dirección y la dirección sería exactamente igual. Lo único que tenemos que cambiar es que en este caso la columna es la C y por lo tanto la 3 y para el código postal la 4, teléfono 5, el correo electrónico 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero no tiene más misterio. Por lo tanto, vamos a pausar el vídeo, voy a terminar todos los datos y luego seguimos para ver cómo calcular las contingencias comunes, el IRPF, el Fondo de Garantía Salarial y bueno, lo que nos queda de nómina. Bien, pues ya tenemos todos los datos, ya hemos incluido tanto la dirección, teléfono, es decir, todos los datos, y ya tenemos también las percepciones salariales. Para incluir las percepciones salariales, como el autoarrastre se hace dentro de una columna, pues he creado referencias absolutas tanto a la celda donde está el nombre como al rango donde se encuentran los datos. Y lo único que hemos tenido que cambiar es el indicador de columna. Bueno, pues fijaos que lo único que cambia es el indicador de columna. Ahora hay que calcular las retenciones, pero las retenciones se calculan en relación al total de vengado. Bueno, pues nos venimos a total de vengado y lo único que tenemos que hacer es sumar, con la función suma, estas 5 percepciones. Cerramos paréntesis y ya lo tenemos. Aquí posiblemente si borramos, vamos a hacer la prueba, bueno, no hace falta utilizar la función si_error, porque lo que nos interesa es que nos devuelva 0. Aquí no pasa nada porque nos devuelva 0. Bueno, pues ahora para el total de retenciones sí que, ahora sí, aquí, vamos a poner un trabajador para que vayamos viendo qué es lo que nos va dando. Sí que hay que calcular las contingencias comunes, el IRPF y el Fondo de Garantía Salarial, que se calculan del total de vengado y corresponden a estos porcentajes. Pues estos porcentajes se le calculan al total de vengado. Primero tenemos contingencias comunes,
tenemos el total de vengado y aquí hay que fijar. Con F4 creamos una referencia mixta. Una referencia mixta porque como el autoarrastre lo vamos a hacer dentro de una columna, la columna no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser la fila. Bueno, pues hacemos una referencia mixta. Esto por el porcentaje que va a ser, en este caso, el 4,70. Hacemos Enter y aquí tenemos el primero y ya sí que podemos hacer un autoarrastre para calcular el resto. Vamos a omitir el error para que no nos dé este error. Y ahora vamos a calcular el total de retenciones, que es la suma de las retenciones. Bueno, pues aquí hacemos lo mismo que antes, sumar las retenciones. Cerramos paréntesis, perdón, así. Y ahora aquí, si quitamos, tenemos el mismo problema. Nos va a devolver 0, por lo tanto, aquí no tenemos ningún problema. No hay que utilizar la función. Y ahora el líquido a percibir va a ser el total de vengado menos las retenciones. Y aquí tenemos el líquido a percibir. Vamos a quitar nuevamente este error. Si soy capaz, ahora sí. Vamos a borrar, ya lo tenemos, vamos a elegir un trabajador. Bueno, pues aquí tenemos este trabajador. Elegimos otro, pues aquí tenemos este otro. Y lo único que nos queda es el periodo de días y lo podemos hacer de dos formas, o bien con la función SiFecha o bien restar la fecha actual a la fecha más antigua. Lo vamos a hacer con la función SiFecha. Y así vemos cómo se haría, porque la otra es simplemente una resta. SiFecha, primero la fecha más antigua, punto y coma, la fecha actual, punto y coma, y el parámetro, que en este caso son días. Cerramos y aquí hay que sumarle 1, porque cuando nos haga el cálculo no va a incluir el día 1, es decir, nos va a devolver 30. Hace básicamente una resta, no tiene en cuenta el primer día, pero realmente el día 1 sí que se ha trabajado, por lo tanto lo correcto es que nos devuelva 31 días. Bueno, pues hacemos clic, cambiamos el formato de fecha, le ponemos formato de número, bueno, formato general, para quitarle los decimales, omitimos el error y si queréis, bueno, pues podemos centrarlo. Y de esta forma tendríamos terminado la prueba, el examen si se quiere. Espero, como siempre digo, que este vídeo haya podido ser útil para todos vosotros y vosotras y nos vemos en el vídeo siguiente.